en Cali, y esta es la lectura de mi ensayo para el concurso Pentágono de Recitales 2020. Exploración de vida y obra, Rafael Gutiérrez Girardot. En las estribaciones de la cordillera de los Andes, los ancestrales muiscas erguieron alguna vez un gran templo de guayacanes y paja para venerar al dios Sué, quizá desatentos ante las alineaciones de los astros que presagiaban la pronta llegada de unos hombres encorvados sobre el peso del hierro en sus cinturones, a reemplazar sus mitos por otros más civilizados, o ante el sinfín de ismos que más adelante reemplazaría todos los mitos previos. En el Sogamoso de 1932 predominaba el liberalismo, ismo particularmente incompatible con una familia de apellido Gutiérrez, cuya cabeza, abogado, senador de la República y dirigente del Partido Conservador, sería cortada y dejaría huérfano un brillante niño nacido 4 años antes, Rafael Gutiérrez Girardot. Su formación intelectual pasó a manos de su abuelo, Juan de Dios Girardot, quien lo orientó por los caminos del humanismo en los que todo dogma era contemplado a través de un lente crítico, estableciendo simultáneamente un fuerte vínculo afectivo entre ambos que se vería reflejado años después en Horas de Estudio, obra que Gutiérrez le dedicó. Una vez graduado de la secundaria, ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá y a su vez al Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional, recién fundado por los profesores Danilo Cruz Vélez, Rafael Carrillo y Cayetano Betancourt, reconocidos por él mismo como sus primeros mentores en su recorrido. La juventud de Gutiérrez osciló entre la excelencia académica, el goce intelectual y la pulsión política. Publicó numerosos ensayos críticos y de divulgación en los que abordó un amplio espectro de temas y autores, desde las entrañas del existencialismo y el tomismo moderno, hasta los mundos escondidos en las letras de Barba Jacob y Camilo José Cela. Y empezó a aparecer su nombre en revistas bogotanas como Bolívar, Tierra Firme, el diario conservador del Siglo y la revista del Rosario, cuya dirección le fue encomendada por el Monseñor Castro Silva. Durante este periodo, Gutiérrez anticipó, quizás ingenua, elementos claves de su obra. La ávida exploración de Heidegger, abre paréntesis, por ese entonces desconocido en Colombia, cierra paréntesis, Goethe y Nietzsche, el fogoso deseo de visibilizar a América Latina y sus escritores, y el rigor de su crítica. Esa negación suya a guardar silencio ante la pretensión y la torpeza prosaica con la que pudiera toparse en su exploración literaria. Atravesó a su vez la arquetípica fase política de los jóvenes intelectuales cuando participó en la fundación de un pequeño movimiento político con tendencias derechistas bajo el nombre de Revolución Nacional, de la mano del poeta Eduardo Cotelamos, el filósofo Ramón Pérez Mantilla, el ensayista Hernando Valencia Goelkel y José Galat. En 1948, una bala y un prócer abatido en medio de un panorama de creciente tensión política sumieron a la juventud de Gutiérrez en uno de los periodos más oscuros de la historia del país, la violencia. Esto, sumado a la deficiente calidad educativa y una simpatía recién encontrada con la ideología del régimen español, fueron las variables que motivaron su mudanza a España en 1950, donde realizó sus estudios de posgrado en filosofía junto al gran pensador Javier Zuvirí, mientras que estudiaba sociología en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Resultaría difícil lograr una descripción precisa del joven Gutiérrez de esta época, sin considerar el uso de la palabra prodigioso, no solamente por su capacidad de leer en inglés, francés y alemán, o su destreza para la producción y traducción de sofisticados textos, sino por las implicaciones mismas que tuvieron sus logros académicos, en particular después de su traslado a la Universidad de Friburgo en 1953. Fue en ese lugar donde se vinculó al mismísimo Heidegger. Entre invitaciones a seminarios se fue estableciendo una fuerte amistad que perduraría de ahí en adelante, y al célebre Hugo Friedrich, quien dirigió su tesis Poesía y prosa de Antonio Machado. Fue durante esta época que Gutiérrez se casó con una alemana, Marlies, quien más adelante se convertiría en la madre de sus 2 hijas, Martella y Bettina. Los años de Gutiérrez en Europa fueron de una riqueza intelectual y cultural tal que su narración resulta ser un verdadero desafío lingüístico. ¿Cómo contener en palabras un recorrido tan denso, sin reducir cada peldaño a la mera enumeración, o sin descender a la novelería contra la que él mismo advirtió cuando conversaba sobre la elaboración del buen ensayo? No bastará con hablar de su nombramiento como profesor en el Instituto Iberoamericano de Gotemburgo, ante el rechazo de Borges del mismo puesto, y su invitación a la Universidad de Columbia en Nueva York.
o de las cátedras que dictó en la Escuela de Periodismo de Madrid y la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, ni de su prolongada labor diplomática en la Embajada de Bonn a partir de 1956, donde asumió un rol de puente entre la cultura hispana y europea a través de sus traducciones directas del alemán al castellano, entre las que destacan obras de Friedrich, Max Weber, Nietzsche y Heidegger. Ni siquiera será suficiente hablar de su significativa contribución a la gran revista colombiana Mito y a las revistas Ideas y Valores, Bolívar y Cuadernos Hispanoamericanos, o de la editorial Taurus que fundó junto a Francisco Pérez González en 1959, bajo la cual sacó su obra divulgativa con la que empezaría a establecer su característico sello prosaico en torno a la literatura alemana contemporánea. En el mismo año, Gutiérrez atendió un compromiso que tenía pendiente hace un tiempo: escribir un libro de Borges. Jorge Luis Borges, Ensayo de Interpretación, fue una obra fruto de una profunda admiración por los universos borgianos de laberintos y espejos que se contenían en sí mismos entre letra y letra. Y fue por esta misma obra que en 1964 Gutiérrez pudo conocer y forjar una cercana amistad con el gran Borges, quien habría respondido a su obra con sumo optimismo. Entre su paso por la Universidad de Colonia, el traslado al Ministerio de Relaciones en Bogotá, resultante del degrado de su cargo en la Embajada de Bonn, su labor docente en la Universidad Externado de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes, la Universidad Gran Colombia, la Universidad de Münster, abre comillas, posterior a su regreso a Alemania, abre paréntesis, posterior a su regreso a Alemania en 1957, cierra paréntesis, la Universidad de Bochum y su final establecimiento en la Universidad de Bonn en 1970 como titular del Departamento de Hispanística. Gutiérrez se convirtió en uno de los más importantes intelectuales colombianos y edificó una obra inmensa, polémica y en varias ocasiones criticada como dispersa. Acusar la dispersión es negarse a reconocer lo que esta obra le quiso posibilitar al mundo académico. Aunque fundamentó su estilo crítico en horizontes hegelianos, se opuso con vehemencia a su celebrada intención de enseñar la filosofía que hable en alemán, y se dedicó a intentar lograr lo contrario: enseñar a la filosofía a hablar español, presentarle a los pensadores europeos, que siempre nos miran con su irreprimible sentido colonizador, una imagen de América Latina que no solo somos un continente que produce café, banano y ganado. Abre paréntesis, entrevista con Rubén H. Romero sobre el encuentro germano-latino de escritores en Berlín que él organizó en 1962 y 1964. Cierra paréntesis. Este deseo iba cogiendo forma con cada ensayo de interpretación y crítica de autores latinoamericanos que escribía desde el extranjero. Forma de Borges, Vallejo, Darío, Carrasquilla y Machado. O en su insistencia en la crítica al catecismo y la carencia de etos dogmáticos de la educación superior colombiana y el descuido de las universidades públicas, aún habiendo pasado la mayor parte de su vida en la comodidad de la academia alemana. Su devoción por América Latina fue de una naturaleza inagotable, solo reforzada por las posibilidades académicas que le brindó Alemania. Ante acusaciones de germanofilia, Gutiérrez respondió apacible: no me he germanizado, sino que me he superamericanizado. De igual manera, quiso integrar saberes europeos en el etos latinoamericano para lograr alcanzar una eventual globalidad de saberes, como trata a fondo en su obra Modernismo, 1983. Ayudó a difundir la obra de Hölderlin, Nietzsche, Schopenhauer, Else Lasker-Schuller y Gertrude Kolmar, sin ahorrarse el carácter polémico que eventualmente adoptaría su figura pública por sus virulentas apreciaciones de Ortega y Gasset, Fernando González, Estanislao Zuleta, los nadaístas, Octavio Paz, entre otros. Permitió que en ciertos puntos su crítica se ensuciara con el sentimentalismo, haciendo más difícil su tránsito por uno de los géneros literarios menos celebrados, como lo declaró Sainte-Beuve. Nunca se le erigirá una estatua a un crítico. La indiferencia generalizada hacia la obra de Gutiérrez suele asociarse a esto mismo, aunque no se tendría en cuenta el contexto histórico al que se tuvo que acomodar durante todo su recorrido académico. Una simultaneidad de escaso romanticismo y turbulencia política entre la España franquista, la Alemania de Adenauer y una Colombia completamente abatida por la violencia, le asignaron la permanente tarea de remar en contracorriente. Remar con unas púas hechas de una prosa diestra, una crítica tan erudita como corrosiva,
y una perseverancia que representa más que él mismo. Gutiérrez es una precisa representación del infinito potencial latinoamericano enfrentado a un panorama global aún negado a la descolonización del saber, o que más bien empieza apenas a dar sus primeros pasos. Una lucha perpetua por la visibilidad y de igual importancia el reconocimiento local. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.